Mis estimados amigos, ¿cómo están? Espero que estén pasando una bonita noche. Vamos a conversar el día de hoy sobre un tema que es interesante y que personalmente a mí me fascina, que es el derecho societario y empresarial. ¿No? Vamos a, así como para desarrollar este tema me han pedido de que haga tres seminarios que vamos a tener, vamos a desarrollar tres seminarios previos a ya entrar a nuestro tema de fondo, ¿no? Nuestras sesiones del diplomado. Tres seminarios que van a ser como, digamos, nuestro calentamiento para poder ingresar directamente al diplomado. En estos seminarios que vamos a desarrollar, vamos a hablar sobre diferentes temas que tienen que ver con el derecho societario, pero son temas que quizás, eh, si bien no puedo desarrollar totalmente, ¿no? Van a ser base para lo que vamos a revisar en las siguientes semanas que desarrollemos el diplomado de forma completa, ¿no? Antes que nada, primero presentarme, ¿no? De a los yo agradezco que estén a Gaceta Laboral. Primero presentarme, mi nombre es Juan Emilio Figueroa Reynoso, soy abogado, magíster en Derecho en los Negocios y llevo ya casi 18 años, casi 20 de experiencia profesional y más de 15 en temas de derecho societario y corporativo, ¿no? He sido, soy conciliador extrajudicial, he sido árbitro del Colegio de Ingenieros del Perú, he también pertenecido las comisiones de derecho empresarial, ¿no? Y el derecho registral del Colegio de Abogados del Callao, al cual pertenezco, y he participado en un libro de mi autoría, que es de la Sociedad Unipersonal, a través de la editorial de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, UPC, en donde también soy docente universitario ya más de 7 años en la Facultad de Derecho, dictando el curso propiamente de Derecho Societario y Corporativo. Entonces, considero, estimados amigos, que tengo la experiencia, creo, mínima e indispensable para poder conversar y hablar sobre temas que de repente no son de uso continuo o común, ¿no? Para todos ustedes. Y que entre nosotros vamos a ir desarrollándolo y conversándolo para que ustedes también conozcan y ampliemos nuestros conocimientos, ¿no? Y aclaremos dudas, porque esto es principalmente de eso se trata, ¿no? Aclarar dudas, conceptos, ¿no? Que es lo más importante en el tema del derecho societario. Entonces, pasando a esto, vamos a hablar sobre un tema que es la contratación empresarial, propiamente dicho. Miren, el tema de la contratación empresarial, que es una parte del derecho societario, ¿no? Eh, Tiene que ver con elementos muy interesantes, como son la forma de desarrollar contratos empresariales. Los contratos empresariales, mis estimados amigos, ¿no? Tienen que entenderse más como negocios o actividades que permiten a las empresas y a las personas naturales o jurídicas desarrollarse, ¿no? Dentro del aspecto de la actividad empresarial. Los contratos empresariales son como una evolución de los contratos civiles, ¿no? No son lo mismo. Vamos a ver en el transcurso de este seminario que hay diferencias bastante marcadas. Entonces los contratos empresariales sirven para lograr lo que los contratos civiles no pueden por la propia naturaleza. Los contratos empresariales están orientados siempre a la actividad negocial empresarial, a la actividad propia del negocio. Es por eso de que yo a veces cuando hablo con mis alumnos, yo les explico que hablar de contratos empresariales, la primera diferencia entre un contrato empresarial y un contrato civil es que un contrato civil es como si usted usara un corset, ¿no? A las chicas, ¿no? Que saben de esto, un corset es algo que te lo pones y que no te permite, digamos, si eres un poquito generosita,
no te permite expandir, ¿no? Tiene una función y esa función es única, no varía, ¿no? Y si varía, muy poco. Pero los contratos empresariales son, digamos, como licras, ¿no? Pueden estirarse, pueden ampliarse, reducirse, dependiendo las necesidades de la persona que lo necesita. Entonces, ahí viene una principal diferencia entre los contratos. Entonces, si nosotros basamos nuestra experiencia empresarial negocial, comprenderán que no podemos ceñirnos a condiciones ya encorsetadas, ¿no? Ya preestablecidas, porque los negocios varían, fluctúan, son como nosotros, ¿no? Personas que no tienen una necesidad única, es variable, y algunas veces hasta indefinida. Entonces, los contratos empresariales tienen que lograr, ¿no?, compenetrar esa situación con la finalidad de satisfacer la necesidad de un empresario. Dentro de los contratos, tenemos que establecer que los contratos sirven tanto para bienes, productos y también para servir o para realizar actividades económicas, sea usted un organismo público o un organismo privado. Si se dan cuenta, a nivel empresarial, no podríamos hablar solamente de actividad privada, ¿no?, o actividad empresarial privada. También existe actividad empresarial pública. Y aunque por ahí alguien podría decir, pero ¿cuándo el Estado se dedica a hacer actividad pública empresarial? La verdad, sí lo hace en forma continua, constante. Si usted se pone a pensar, Petroperú realiza actividad económica a nivel empresarial. La FONAFE es una de las empresas que realiza actividad empresarial del Estado, ¿no? Y obviamente todas las municipalidades también realizan contratos que no podrían llamarse civiles, ¿no?, pero tienen un algo de empresarial porque necesitan satisfacer bienes y servicios, ¿no? ¿Cuáles son las bases de un contrato? ¿O cuáles son las bases de lo que se refiere a la actividad contractual? Principalmente son 4 elementos, aunque, digamos, si analizaríamos o si este seminario se tratara pues de derecho civil o derecho contractual, ¿no?, podríamos analizar y hasta ver mucho más. Pero los principales osos esenciales son principalmente 4, que son el tema de la capacidad, que luego de la modificación que se hizo en el Código Civil, ahora se llama plena capacidad de ejercicio. El tema del objeto, ¿no?, artículo 140, objeto, el fin y el consentimiento. Principalmente son estas 4. Ahora, debemos comprender, estimados amigos, que cuando hablamos de los elementos esenciales de un contrato, estos elementos van a figurar tanto para contratos civiles como contratos empresariales. Sin embargo, hay que considerar que el aspecto empresarial que realizan o mejor dicho, las actividades económicas parten de necesidades y parten de esas necesidades por satisfacer algo que la empresa carece o que requiere. La necesidad propia de los contratos empresariales se basa en ello, satisfacer necesidades. A diferencia de los contratos civiles, cuando conversemos un poquito, los contratos civiles no satisfacen necesidades. Los contratos civiles, si ustedes piensan, por ejemplo, en compra-venta, la compra-venta busca satisfacer un derecho propiamente, ¿no?, que es propiedad. Punto. Pero los contratos empresariales no satisfacen solamente eso, pueden satisfacer otras necesidades que sean únicamente propiedad.
Entonces, digamos que un contrato empresarial busca mejorar la actividad económica, busca mejorar los volúmenes de producción, busca mejorar el crédito, busca capitalizar mejor las actividades económicas o capitalizar mejor los recursos para satisfacer necesidades de terceros clientes que la empresa requiere. La actividad empresarial, si bien requiere elementos esenciales, básicos, eso no es suficiente. ¿Por qué? Porque la naturaleza, como habíamos conversado y les comenté y estábamos hablando con anticipación, la naturaleza empresarial es cambiante, es variante. No se puede limitar a una sola vía. No se puede limitar a un determinado fin. Los fines empresariales son diversos y por lo tanto los contratos empresariales tienen que satisfacer esos fines o expectativas diversas que requieren las empresas. Para hablar al aspecto general, antes de irnos, ¿no?, al aspecto propiamente de los contratos empresariales, creo que muchos conocen que nuestra actividad contractual se basa en contratos que regulan obligaciones, las llamadas prestaciones y contraprestaciones, que usualmente son recíprocas y conmutativas, ¿no? ¿Cuándo son recíprocas? En el sentido de que yo te doy algo y tú me tienes que entregar otra cosa, ¿no? Son conmutativas porque las personas saben que van a recibir una que otra, ¿no? Por ejemplo, en un contrato empresarial, digamos, en un factoring, yo sé que voy a entrego una letra de cambio y voy a recibir una línea de crédito, ¿no? O líneas de crédito. Entonces, en este tema empresarial o en este tema contractual propiamente dicho, las prestaciones se establecerán sobre la base de las obligaciones, que deben ser, ya lo he puesto ahí, de obligatorio cumplimiento. Por eso he puesto esta clásica frase latina que es llamada pacta sunt servanda, que significa que los contratos deben o obligan a su cumplimiento. Dentro de las obligaciones, creo que no hablaríamos mucho. Sabemos que las obligaciones principalmente son tres, ¿no? De dar, hacer y no hacer. Entonces, no hay mucho que conversar de eso. Sin embargo, hay que considerar también que cuando hablamos de obligaciones o cuando hablamos de temas contractuales, muchas veces la formalidad no necesariamente está determinada por la ley, ¿no? Algunos contratos tienen una formalidad estricta, otros no. Hay algunos contratos que pueden lograr una sociedad, algunos otros no. Hay algunos contratos que requieren inscripción registral, hay otros contratos que no. Y hay algunos contratos que generan, ¿no?, una nueva entidad y hay otros que no. ¿Sobre qué base una persona o sobre qué base nuestra idiosincrasia o nuestra, digamos, experiencia nos desarrolla o nos obliga a mantener una determinada regulación contractual? Eso se basa en lo que establece nuestra Constitución. Y ahí he puesto artículos de la Constitución que regulan la actividad contractual propiamente dicha y que es base de lo que vamos a revisar ahora cuando veamos contratos o cuando hablamos de la actividad empresarial, que es la libertad, ¿no?, propiamente de
realizar empresa o libertad empresarial, la libertad contractual y la libertad de contractuar. Por ahí, digamos, no es lo mismo, no, estimados amigos. Libertad contractual no es lo mismo que libertad de contratar. Y tampoco no es lo mismo con la libertad empresarial, y nuestra normatividad lo ha establecido en reiterada o uniforme jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Libertad empresarial implica la posibilidad de realizar cualquier tipo de actividad empresarial. Libertad contractual tiene que ver con la posibilidad de realizar cualquier tipo de contrato o generar cualquier tipo de estipulación dentro de un contrato. Y la libertad de contratar, de elegir con quién realizo la actividad contractual, ¿no? Pues nadie me puede obligar. Entonces, esta es la base, digamos, que nos permite entender primero la contratación y sobre ella ya poder determinar las diferencias entre contratos civiles, contratos empresariales, contratos mercantiles, contratos de financiamiento, etcétera, etcétera. Es importante conocer la naturaleza jurídica que existe entre un contrato civil y un contrato propiamente empresarial. Y ahí sí, mis estimados amigos, ahí he hecho una pequeña diferenciación muy, muy sencilla, ¿no? Que permite, por lo menos, ¿no? Entender la diferencia o, digamos, aspectos básicos, ¿no? Entre los contratos civiles y los contratos empresariales. En primer lugar, los contratos civiles son por naturaleza típicos. ¿Qué significa que son típicos? Que están regulados en nuestra normatividad en forma precisa. Un ejemplo es la compra-venta. La compra-venta tiene tres elementos principales. Bien, el bien, las partes y el precio. Si falta uno de ellos, no hay compra-venta. No existe. O no se le llama compra-venta. Será cualquier cosa menos compra-venta. Esa tipicidad que establece nuestra regulación civil no es la misma para los contratos empresariales, porque la naturaleza de un contrato empresarial es que es atípico. ¿Qué significa que es atípico? Que no tiene una normatividad, ni siquiera tiene un tipo o una figura legal, ¿no? Y algunas veces no tiene ni siquiera un nombre o una nomenclatura, ¿no? Pero el uso y costumbre ha hecho que ese contrato, digamos, se normalice o se convierta en algo común y obviamente se le asignará un nombre conforme a lo que busque lograr ese contrato empresarial, ¿no? Un ejemplo de un contrato empresarial es el llamado contrato joint venture. Los contratos de joint venture se llaman así porque representan lo que las partes quieren, que es el riesgo, ¿no? Compartir riesgo. Y se celebra de esa manera. Por eso el joint venture es un contrato de riesgo compartido. ¿Dónde está regulado eso? En ninguna parte. En el Perú, en ninguna parte. Pero sí se regula en otros países y en algunos países no. Otras características son la diferencia entre prestaciones recíprocas y la diferencia entre prestaciones limitadas o variables, o reciprocidad variable. Un ejemplo de un contrato civil típico es un contrato de arrendamiento. En un contrato de arrendamiento, yo doy el uso y usted me entrega la contraprestación, la renta. Eso es recíproco. Te doy el uso y me das la renta. Pero cuando hablamos de un contrato empresarial, yo te puedo dar derechos, yo te puedo dar bienes, pero yo no quiero que me des dinero. Yo quiero que me des otros bienes o yo quiero que me des otros derechos. O de repente, no te entrego ni bienes ni dinero. Te entrego
educación o te entrego un método, una forma de hacer las cosas, los llamados contratos de know-how o cómo hacer. Yo te entrego eso y tú me das dinero. Entonces, oye, y ojo, mi know-how es de esta forma. Oye, pero ¿por qué no me lo das de otra manera? No, yo soy así. Yo te lo entrego como yo creo que debe ser. Entonces ahí como que la prestación, digamos, se rompe en relación a los contratos civiles. Los contratos civiles pueden ser principales o accesorios dependiendo de la naturaleza. Un ejemplo, un contrato principal es un contrato de mutuo. Un contrato de mutuo es un contrato principal. Y un contrato accesorio puede ser un contrato de hipoteca. En cambio, los contratos empresariales de por sí siempre son principales. No tienen accesoriedad, ¿no? Por ahí uno dirá, ah, no, pero doctor, por ahí el contrato de franquicia se le une el contrato de know-how. No necesariamente. Yo te puedo dar mi franquicia y no necesariamente te tengo que dar mi know-how. Porque lo único que quieres es la marca, punto. ¿Para qué te voy a dar? A menos que lo pactemos. Entonces ahí de nuevo entramos en el punto 2 en lo que se refiere a reciprocidad, pues no variable. Yo te diré que te doy y que no. Los contratos civiles pueden ser onerosos o gratuitos dependiendo, ¿no? Un contrato oneroso, un contrato de suministro. Un contrato gratuito, la donación. En cambio, los contratos empresariales de por sí, todos son onerosos. No va a encontrar ningún contrato empresarial que sea gratuito. Y si lo hay, contrato empresarial no es por ningún lado. Otra situación es el tema de la duración de los contratos. Usualmente los contratos civiles tienen una duración y tienen efectos. Por ejemplo, un contrato de permuta. Un contrato de permuta, conforme a lo que establece el Código Civil, se ejecuta cuando yo te entrego el bien y tú me entregas el otro bien. Intercambio de propiedad. Una vez que yo te entregué el bien y tú me entregaste el otro bien, se acabó el contrato. Y listo. Si te vi, no me acuerdo. Pero los contratos empresariales no sucede así. Los contratos empresariales tienen duración variable porque los negocios son así. Pueden durar meses como pueden durar años. Entonces, usted dirá, oiga, pero si duran años, ¿por qué no mejoramos con un contrato civil? Es que los contratos civiles te obligan a tener una duración. Te obligan. No me crea, vea el Código Civil. ¿Yo puedo arrendar un inmueble eternamente? No, no lo puedo arrendar eternamente porque la ley me pone un plazo máximo de 10 años. No lo puedo arrendar eternamente. ¿Puedo donar un inmueble eternamente? No, no se puede, porque una vez donado ya terminó el contrato. Ya cumplió sus efectos, terminó. Igual con el suministro. Entonces, digamos, y pongámonos en la situación de que tanto los contratos civiles como los contratos empresariales tienen características particulares que es importante conocer. ¿Cuáles son los tipos de contratos civiles que nosotros tenemos, estimados amigos? Ahí he puesto una lista, ¿no? Una lista, digamos, básica, ¿no? Y en realidad creo que están todos, ¿no? Si no me equivoco. Sí, 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 están todos. Por ahí de repente el contrato de hospedaje, por ahí, ¿no? Uno de los estimados amigos que dirá, no, falta. Sí, bueno, de repente falta por ahí algunos, ¿no? ¿No? El contrato de apuesta, ¿no? Bien falta, no sé. Compraventa, permuta, suministro, arrendamiento, locación de servicios, que ya sabemos que la locación de servicios además se subdivide, pero no ya el cuadro implicaría ya desarrollarse un poquito más, ya, ¿no? Y el tema de la fianza, ¿no?
hay que considerar que, si bien es cierto, los contratos civiles tienen características particulares y tipicidad ya establecida, muchos se utilizan también a nivel del comercio, ¿no? Pero, ojo, esto ya su uso ya es mucho más específico. Ya, este, si ustedes se dedican a asesorar empresas, ¿no? Oye, ¿cómo hago? ¿Puedo celebrar un contrato empresarial, pues, ¿no? Para comprar un inmueble? Pues, no, no hagas eso. Pues, para eso están los contratos civiles. Si tú quieres adquirir un bien, sea mueble o inmueble, utiliza un contrato civil, que es mucho más simple y que ya al estar preestablecido, ya regulado, te, te resuelve te resuelve las cosas. Porque usualmente un contrato empresarial, como ya hemos hablado, como es atípico, se tiene que crear, ¿no? Un comentario, solamente haciendo un paréntesis, recomendación, jamás, jamás se baja en un contrato empresarial de Internet, copien y peguen. No lo hagan, desarrollenlo, analícenlo, ¿no? Si alguno dice, no, un contrato empresarial fácil, me lo bajo, busco, no, no lo hagan, porque les va a traer problemas, les va a traer problemas. Contrato civil, quizás, ¿eh? Quizás, ¿no? Pero contrato empresarial jamás se lo bajan de la web. Y si se lo bajan, ¿no? Revísenlo, porque no necesariamente son buenos. ¿Cuáles son los tipos de contratos empresariales que nosotros, digamos, conocemos o que existen? Yo he tratado de dividirlo, ¿no? En realidad hay algunos autores que utilizan clasificaciones un poquito más extensas. Yo me he tratado de delimitarlo considerando que cada uno de ellos tiene particularidades muy similares y que entran dentro de lo que se refiere a este tipo de organización o este tipo de clasificación. Los contratos empresariales, como bien su nombre lo llama, buscan realizar actividad empresarial. Sin embargo, dentro de la naturaleza propia del contrato empresarial, hay algunos que sirven para situaciones de colaboración o asociación, ¿no? Para realizar un negocio. Y ahí están los llamados contratos de consorcio, asociación de participación o el joint venture, ¿no? Cuando hablamos de contratos que lo que buscan es generar ingresos o generar un apalancamiento o generar, digamos, recursos, ¿no? Sea recurso de bienes o recursos económicos, estamos hablando de los contratos de financiamiento, que están entendidos como, por ejemplo, el factoring, dentro de los más comunes, o el leasing, o el fideicomiso, ¿no? Un contrato hermoso. Y por otro lado están los contratos empresariales propiamente dichos, ¿no? Contratos que, digamos, no tienen una normatividad preestablecida, pero que el uso y costumbre empresarial ha logrado que sean muy conocidos o por lo menos bastante usados en la actividad, como son, por ejemplo, el contrato de auspicio, el contrato de franquicia, ¿no? O franchising, como quieran llamar, o el contrato de outsourcing, ¿no? O de, y hasta de intermediación, ¿no? Por ahí hay otros tipos de contratos, habrán contratos, no sé, los llamados contratos de garantía, por ahí habrá otros contratos ya más orientados al tema aduanero, más orientados al tema de servicios particulares entre las partes, ¿no? Donde sí requieren un análisis mucho más desarrollado, ¿no? Entonces, pero para evitar no explayarnos mucho, lo he resumido de esta manera para que sea mucho más fácil de entender y me voy a concentrar en desarrollar cada tipo, ¿no? O por lo menos el aspecto
acto general, ¿no? Y por ahí una especie, ¿no? De cada uno de ellos. Entonces, hablemos en primer lugar de los contratos asociativos. Miren, los contratos asociativos es una situación interesante y graciosa, ¿no? Si hacemos un pequeño desarrollo o hacemos una pequeña anécdota, los contratos asociativos antes se encontraban en el Código Civil, en el Código Civil del 36, y que luego pasaron a formar parte cuando se da el nuevo Código Civil, forman parte de la Ley General de Sociedades. Pero ojo, forman parte de la Ley General de Sociedades en el año 1966, recién, ¿no? Cuando al momento que son, en el momento que son desarrollados, decían, oye, pero ¿qué hace un contrato de esta manera en el Código Civil? Eso no podría pasar, hay que sacarlo de ahí. Y eso se replica en la ley actual, de la Ley General de Sociedades actual vigente, donde se dice, oye, acá, ¿no? Tienen que estar ahí. Hay algunos que opinan que tampoco debería estar ahí, debería estar en otro tipo de normatividad, pero bueno, nuestra norma los pone ahí. Esta ley, estos contratos asociativos regulados por la Ley General de Sociedades lo que hacen es crear o facilitar, ¿no?, la posibilidad de crear relaciones de participación e integración en determinados negocios. Fíjense, mis estimados amigos, que lo que buscaba o la idea del legislador al momento de crear contratos asociativos era poder facilitar negocios sin convertirse en sociedades. Cuando hablábamos o conversábamos sobre los contratos asociativos y hablamos hablamos de este tema en la universidad, siempre le digo a los chicos que los contratos asociativos son como esa unión, ¿no? Esa prueba, ¿no? Antes de. Es como, voy a hacer un ejemplo que no creo que nadie se sienta mal, pero es como que, oye, antes de casarnos vamos a convivir. Si no va bien, chévere, nos casamos. Y si no va mal, bueno, muchas gracias, ahí nomás queda, ¿no? Los contratos asociativos son como eso, ¿no? Esa convivencia antes de ser sociedad, porque cuando te conviertes en sociedad, pues ya, la normatividad, la regulación, derechos, obligaciones, totalmente diferente, ¿no? Los contratos asociativos sirven para eso, para crear relaciones de integración, ¿no?, previa, conocimiento. Un negocio que puede ir bien, y si va bien, de repente lo continuamos, como también podría ser, digamos, esa semillita que se convertirá en una sociedad y una gran empresa. Entonces, ese es el sentido de los contratos asociativos, permitirle a las partes realizar o celebrar contratos de beneficio común con un interés empresarial sin necesidad de convertirse en sociedad. Por eso se encuentran ahí, en la Ley General de Sociedades. Entonces, la idea es, si usted quiere realizar un negocio y no quiere ser una sociedad, entonces celebre un contrato asociativo. Y si le va bien y si considera de que esto puede continuar y que se siente usted satisfecho, ya podría pensar en convertirse en una sociedad. Y ojo, que no solamente funciona para los que se quieren convertir en sociedad, sino también en sociedades que se unen, pero no se fusionan o no, digamos, no crean ese vínculo tan fuerte, sino que lo único que quieren es compartir, ¿no?, un negocio y una determinada ganancia. Oye, ¿podría ser la posibilidad de una futura fusión empresarial? Claro, podría ser, pero todavía no. Vamos a ver, vamos a probar.
Los principales contratos asociativos que regulan nuestra normatividad son el contrato de consorcio y la asociación en participación. Si bien el contrato de joint venture es un contrato asociativo en propiedad, la Ley General de Sociedades no lo regula. Es más, si ustedes quieren investigar, el consorcio es una modalidad de joint venture, una modalidad. ¿Por qué? Porque existen diversos tipos de joint venture en el mercado. Entonces, no necesariamente el joint venture, ¿no? Es una, digamos, ha sido considerado por nuestra normatividad societaria, ¿no? Ha sido considerado una parte de digamos, un tipo, que es, por eso el consorcio es un tipo de joint venture. Y por la misma razón, nuestra ley no lo ha desarrollado y prefiere que podría haberlo hecho, pero no lo hizo. Creo que una decisión acertada, porque si nos dedicamos a desarrollar el joint venture, de verdad necesitaríamos por lo menos un capítulo particular en la Ley General de Sociedades. El consorcio y la asociación de participación es mucho más sencillo, fácil, rápido de entender, ¿no? Y, digamos, tiene unas finalidades muy bien establecidas. Entonces, es por eso de que son usadas, ¿no? Y que brindan lo que el legislador buscaba, ¿no? Satisfacer y lograr relaciones participativas, ¿no? En interés común, ¿no? En forma simple y sencilla. El primer tipo de contrato asociativo que regula nuestra ley es el llamado contrato de consorcio, ¿no? Entonces, la idea es que sean dos personas, dos o más, dice. Pueden ser naturales o jurídicas, ¿no? Que se unen o se asocian para participar en forma activa y directa en un determinado negocio con la finalidad de conseguir un beneficio económico, manteniendo cada uno su autonomía. Y eso es muy interesante. Aquí no es que nos unimos, ¿no? Y ganamos y se convierte en una nueva empresa. No. Hay que diferenciar. Un momentito, ¿no? Estamos juntos, sí, pero yo sigo siendo A y yo sigo siendo B, ¿no? Pero nos estamos uniendo solamente, exclusivamente por este negocio y solamente y exclusivamente para lograr este beneficio. Si no se logra este beneficio, entonces muchas gracias, te doy la mano y adiós. Acá me gusta desarrollar esquemas porque es mucho más, ustedes lo pueden tener y considerar y entender mejor, ¿no? La idea del contrato de consorcio es, luego de generar la relación jurídica, que puede ser entre una o dos más personas, ¿no? Realizar un negocio, que la naturaleza propia del negocio es que es un negocio temporal. Si el negocio no fuera temporal, yo no le recomendaría celebrar un consorcio. ¿Por qué? Porque la idea es que sea temporalmente. Si la idea es realizar en forma continua, mejor formen una sociedad directamente. ¿Para qué convertirse en consorcio? ¿No? Porque le causaría, digamos, gastarían más tiempo en la organización que en el desarrollo del negocio propiamente dicho. Usualmente los que celebran contratos de consorcio, lo único que lo hacen con la finalidad de lograr ganancias efectivas e inmediatas. Ese es el sentido. No hay una necesidad de continuar, a menos que el negocio sea tan rentable que dé posibilidad a una nueva, a una renovación.
Y ahí el consorcio puede renovarse casi indefinidamente. Pero, de nuevo, si el negocio no tiende a ser no temporal, sino continuo, entonces yo no lo recomendaría. Un negocio temporal en donde se pueden unir 2 o más personas. Aquí no hay limitación. 1, 2, 3 contra 1, 2, 3, 1 contra 5, 5 contra 4, etcétera, etcétera. No, no hay ningún problema. Lo que sí es que hay un elemento particular y fundamental. Es que ambos asumen responsabilidad por el negocio. Ambos. Y otro punto fundamental, cada uno cumple sus obligaciones en forma independiente, pero ambos logran la finalidad del negocio. Un ejemplo de un consorcio es cuando 2 personas se unen para construir una determinada obra. Usualmente los contratos de consorcio son lo que exige o digamos la forma más común en donde el Estado requiere pues participación, ¿no? Hay algunas personas que entran en consorcio porque, si bien es cierto, una puede conseguir el negocio, ¿no? Porque tiene elementos y fortalezas, las debilidades que tiene son compartidas o son complementadas con la otra empresa. Entonces, unen esfuerzos y de esa manera pueden ganar una contratación pública. Usualmente, empresas que no tienen mucha experiencia se unen a las que sí tienen experiencia para esta situación. ¿Y cuál es el sentido? Por ejemplo, si vamos en un contrato de consorcio, muy sencillo. Imaginemos que vamos a construir. Uno pone la experiencia en lo que se refiere a la experiencia de la construcción y el otro pone, digamos, el desarrollo, o mejor dicho, la planificación, o de repente el personal, o de repente los bienes que va a necesitar el otro consorciado para poder construir. Entonces, en este esquema, cada uno busca cumplir el objetivo final, que es construir una obra. ¿Qué se encarga de hacer uno? La construcción. ¿Qué se encarga de hacer el otro? Proveer los bienes y los materiales necesarios para lograr la obra. Una vez que la obra queda terminada, las partes, digamos, evaluarán, ¿no? Se repartirán las ganancias y muchas gracias, hasta una nueva oportunidad. El contrato de consorcio usualmente es así, ¿verdad? Busca unirse para determinadas situaciones y después ya no. Es por eso de que cuando hablamos de consorcio, la aplicación contractual puede ser de cualquier tipo de empresa que necesite o aprovecharse tanto del aspecto técnico como el aspecto económico de otra empresa, ¿no? Puede servir para cualquier tipo de actividad negocial. Obviamente que lo más común son contrataciones en el Estado, pero el consorcio sirve para temas de alianzas empresariales o hasta alianzas estratégicas. Por eso le comentaba que es la semillita de lo que podría convertirse en una gran empresa o en una futura empresa. Entonces, este es el sentido de un contrato de consorcio. Cosa diferente es el contrato de asociación en participación, donde, mis estimados amigos, cambia totalmente la figura. Aquí, si bien es cierto, es una sociedad o una unión momentánea, la idea es que sea uno solo, quien se encargue de representar el negocio y los otros que se encarguen de satisfacer las necesidades de este que da la cara al cliente. Es por eso de que
una persona celebra con uno o varios una especie de sociedad oculta para la realización de un número determinado de actos comerciales y que no se revela frente a terceros. O sea, usted ve a alguien delante, pero no está viendo a los que están detrás y que están ayudando a que el que está adelante y al frente y el que da la cara logre el negocio que se ha propuesto, ¿no? Entonces ahí aparece un pacto interno entre el asociante y los asociados y ante el cliente o ante quien yo doy la cara. Para verlo más claro, como siempre, mi esquemita, ¿no? Mi esquemita, que creo que está mucho más fácil de entender. Tenemos a un tercero, llámenle cliente, llámenle como ustedes deseen, que celebra un contrato para la realización con una persona para la realización de un negocio, usualmente, ¿no? Una relación jurídica. Y este negocio, que es de naturaleza, como ya he explicado, naturaleza temporal. Pero ojo, este asociante que va a realizar el negocio, que va a dar la cara, no lo va a hacer solo. Él contrata o celebra una asociación, o mejor dicho, una relación jurídica adicional. Esta relación jurídica llamada contrato de asociación de participación, que puede ser con uno o dos o más, va a lograr que el asociante obtenga los resultados o que satisfaga el negocio que tiene con el tercero. Un ejemplo de una asociación en participación, y que siempre lo juego con mis alumnos, es el llamado wedding planner, ¿no? Para los chicos o las chicas que se van a casar, ¿no? Por favor, no lo hagan. Las chicas que se van a casar, ¿no? O los chicos que van a casar, o una chica que está enamorada, una pareja que está enamorada, ¿no? Y que dice que quiere casarse, va y para quitarse ese dolor de cabeza que es el planear una boda, contrata a este señor llamado wedding planner, ¿no? Este señor que se encarga o organizador de bodas, se encarga de todo lo referido al matrimonio, todo, absolutamente todo. El local, la comida, las flores, la ambientación, la orquesta, ¿no? El vestido, la ropa, etc. O sea, todo, absolutamente todo. Los tragos, la comida, todo, absolutamente todo. ¿Qué comida? ¿Cómo va a ser? ¿Quién se va a sentar? ¿Cómo van a estar las mesas? ¿De qué forma van a ser? Las flores, cómo está decorado, exactamente todo. Entonces usted contrata al wedding planner y se olvida de lo demás porque para eso el wedding planner se encarga de todo. Usted podría decir, ya, entonces él se encarga de todo. Mentira. Él no es que se encargue de todo propiamente dicho. Lo que pasa es que él es el que le da la cara a usted. Atrás existen múltiples relaciones contractuales con diversas personas con las cuales le van a facilitar los elementos para cumplir el negocio que usted espera. Por ello, el asociante podría contratar con alguien que le provea las flores o con alguien para contratar el local o con la persona de la orquesta o con la persona de los tragos o con la persona de la música, las luces, etc., etc., etc. Si pasa algo con la música, suponiendo que usted está en pleno evento y pasa algo con la música, usted no se va a ir a quejarse con el disc-jockey, ¿no? Usted se va a ir contra el wedding planner, porque él es el que le da la cara a usted. Entonces, en este caso, la
relación que tiene el asociante con el tercero es totalmente diferente a la relación que tiene el asociante con sus asociados. Cuando hablamos del consorcio, yo les había comentado que uno de los elementos básicos es que cada uno mantenía su autonomía, ¿no? En realidad, en una condición de una asociación de participación, si bien es cierto hay una autonomía, pero no hay un tema de responsabilidad, cosa que sí hay en una asociación, en un contrato de consorcio. Ambos asumen la responsabilidad. En un contrato de asociación de participación no sucede eso. Cada uno asume su responsabilidad en la parte que le corresponde, pero sí el asociante es responsable ante el tercero. Entonces, esta aplicación contractual usualmente se realiza para negocios que tienen mucho riesgo o negocios donde hay una cantidad importante o diversa de recursos. Algunas veces se trabaja con el Estado también, porque se puede realizar, ¿no? O consorcio, algunas veces el Estado te pide o contrato consorcio, contrato de asociación de participación. Sin embargo, lo más común que yo he visto de asociaciones en participaciones son en el tema de proyectos inmobiliarios, porque obviamente la idea de la asociación en participación es generar, ¿no? Menos riesgo, pues, ¿no? Esa es la idea, generar menos riesgo. ¿Y cómo limito el riesgo? Pues separando o dividiendo o contratando personas especializadas en esto y a estas les pago su trabajo y punto, ¿no? Imagínense si lo hiciera solamente yo, ¿no? Prefiero contratar a otros que me den el servicio en forma específica y se acabó. Ese es el tema a nivel de asociación de participación, ¿no? Si tienen alguna pregunta, estimados amigos, por favor, pueden hacerla, ¿no? Creo que había unas preguntas, ¿no? Si hay una pregunta, encantado. Ya. Aquí hay una pregunta. Me dice, doctor, en un consorcio, ¿quién factura el servicio prestado? Mira, estimado Michael, ¿no? O Dietrich Michael. Mire, mi estimado Michael, cuando hablamos de un consorcio, la facturación la realiza el propio consorcio. Sin embargo, cosa interesante, es que el consorcio puede establecer quién factura aspectos básicos, determinados aspectos del negocio. Porque como ambos mantienen autonomía, ambos pueden dedicarse a hacerlo en la forma que ellos corresponden. Dice, por favor, no me queda muy claro el tema de la diferencia. ¿Cuál es la diferencia entre el contrato de consorcio y la asociación de participación? Miren, para que tengan una idea, vamos a poner un ejemplo, ¿no? No es lo mismo que yo celebre un contrato de consorcio, miren, no es lo mismo que yo celebre un contrato de consorcio para construir un inmueble a que yo celebre un contrato de asociación de participación. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema del inmueble o de la construcción del inmueble? En un contrato de consorcio, si yo hiciera un consorcio para construir un inmueble, si hubiera una multa, hubiera una afectación o hubiera algún tipo de daño, ambos consorciados tienen que asumirlo. Tienen que asumirlo. En cambio, si yo lo que hago es una asociación de participación y yo le digo, oye, por si acaso, tú te encargas de tal cosa, tú del otro, y hay una multa o hay algún tipo de sanción, no se le va a ir en contra del asociante. El que responderá íntegramente es el asociado. Dice Clara Concepción, dice, entonces el tercero en un contrato de asociación es un intermediario. No, mi estimada amiga, mi estimada Clarita, no es así. El tercero solamente es el cliente. El cliente recibe el producto
o recibe el servicio o es el beneficiario del negocio y se acabó. ¿Cómo lo haga el asociante? ¿Cómo lo haga con sus asociados? A ti no te importa. Al tercero lo único que me importa es el negocio y punto, ¿no? Dice, perdón, el tercero, quise decir el asociante. No, ya, el tercero, no, el asociante es el que va a responder. Como le repito, ponga el ejemplo, utilice el ejemplo del wedding planner, ¿no? Usted se va a casar, Clarita, usted se casa, ¿no? Y hay un problema en el desarrollo de la boda, tú no te vas a ir a quejar con el mozo, o te vas a ir a quejar con el dueño local, ¿no? Tú te quejas directo con el wedding planner, directo. ¿No? Dice, doctor, un acreedor puede exigir el pago de deudas a las empresas que forman un consorcio. La deuda surge de un contrato civil entre el consorcio y el acreedor. Ahí sí, estimados amigos, tenemos que hablar de la forma en cómo se redacta el consorcio. ¿Por qué? Porque en el contrato de consorcio, como ambos mantienen la autonomía y ambos asumen responsabilidad, se podría establecer quién asume las obligaciones dependiendo el tipo de actividad que se realice. Entonces, usualmente en un consorcio, como los dos pueden pactar el tema de la responsabilidad, si hay una deuda de uno de los consorciados, el otro consorciado podría asumir. Sin embargo, estimada Danae, te digo que eso es complicado porque muy pocas veces tú conoces cuáles son las condiciones que están pactadas en el contrato de consorcio, porque como el contrato es privado entre los consorciados, tú no lo sabes. Tú sabes que es un consorcio, sí, perfecto, pero tú no sabes quién lo conforma. No sabes cuáles son las condiciones del consorcio, a menos que tú hayas dicho, consorcio, quiero ver su contrato de consorcio. No, solamente, usualmente lo que sucede es, soy el consorcio tal. Ya, perfecto. Y él es mi representante. Ya, listo. ¿Por quién está formado? Por X, Y, Z. Ya. Pero tú no sabes cuál es la relación entre X, Y, Z. ¿No? ¿Y qué tipo y cómo se determinan los costos justos o repartición de ganancias para cada parte de un consorcio? Estimada Jennifer, buenas noches. Bueno, eso se establecerá también en el contrato. Eso es técnica contractual. Usualmente, dependiendo las partes que manejan un contrato de consorcio o que se desarrollan dentro de un contrato de consorcio, saben cuál es el negocio a la cual van a celebrar. Saben los riesgos, saben las ganancias. Entonces, pueden determinar en virtud de la participación propia que realiza cada uno cuánto le corresponde, ¿no? En forma justa. ¿No? Buenas noches, ¿el asociado es subordinado o es el gestor del negocio? No, podríamos decir que sí, es el gestor del negocio, estimada Jenny. Sí, es el gestor del negocio, pero no podríamos, creo que no deberíamos llamarlo así, aunque propiamente lo es, ¿no? Sino que es el que va a realizar el negocio, va a realizar la finalidad del negocio. Es eso, ¿no? Ahora, dentro del contrato de asociación en participación, cómo yo regule mi relación con los demás asociados, eso es otra cosa. Entonces, ahí importará mucho cómo también, técnica contractual, cómo yo redacte mi relación con cada uno de los asociados, ¿no? Dice por acá, dice, ya. Porque, ¿qué más? ¿Un contrato de consorcio se puede escribir en registros públicos? No, Clarita, no se puede. La norma lo prohíbe porque es un tema netamente interno. Si una asociación de 25 personas se dedica a la producción y venta de paltos, tiene temor a formalizar su actividad como empresa, una opción podría ser el consorcio y en caso que sea apropiado, ¿qué acciones deberían iniciar? Mi estimado Giancarlo, a ver,
sí, entiendo cuando tú me dices que es una asociación de 25 personas, debo entender que es un grupo de productores que se unen, que forman parte, ¿no? Muy particularmente en este tipo de actividad, ¿no? El tema de la formalización no tiene, o mejor dicho, no es una obligación el hecho de crear un consorcio. No, no, no. Porque el consorcio nace en una voluntad de las partes en generar una determinada actividad económica. Digamos, ¿no? Imaginemos como tu ejemplo, ¿no? Dicen 25 personas quieren, ¿no? Se dedican a vender paltos. Ya, perfecto. Y de repente vengo yo, voy a poner un ejemplo, vengo yo y quiero comprarle paltos. Quiero comprar paltos. Quiero comprar paltos. ¿Ya? Pero yo no quiero contratar con los 25. Yo quiero contratar solamente con 3. Nada más. Obviamente, contrato con esos 3 porque yo necesito, no sé, pues, 1.000.000 de paltas, 1.000.000 de paltas. Si contrato a uno no me va a dar el millar, pero si contrato a los 3 sí. ¿Y por qué quiero esos 3? Porque son esos 3 los que, digamos, me van a lograr la producción. Entonces, ¿qué es lo que hacen estos 3? Pueden generar un contrato de consorcio. Los 3, ¿ah? Los 3. ¿Para qué? Para lograr ese negocio. Que conmigo. Oye, puede entrar otro. No sé, personalmente, a mí me interesa que me den mi palta. Personalmente, me interesa. Pero si yo celebro un contrato de consorcio, me va a interesar con quién yo contrato. Y personalmente yo quiero contratar con esos 3. No quiero contratar a otros 4. Entonces, aquí va a ser muy interesante establecer el negocio propiamente dicho y sobre el negocio determinar si es que es más conveniente la figura del consorcio que la figura del contrato. Esta pregunta está bastante larga. Voy a contar un caso de una empresa, posición de un terreno gusto, una asociación de participación transfiere la posición formal. No, no, estamos hablando de otro tema, mi estimado Pedrito, ¿no? Mi estimado, ahí creo que, ahí no creo que sea una asociación en participación, ¿no? Yo creo que más es una asociación de propietarios, ¿no? Y única, sí, una asociación de propietarios. Si no, cuando terminemos esta diapositiva, está mi correo, me lo envías la consulta y la resolvemos para no detenernos un poquito, porque está interesante. Luego vienen los contratos mercantiles, propiamente dicho, ¿no? Miren, los contratos mercantiles, estimados amigos, tienen que ver con ya aspectos propios de colaboración empresarial. O sea, si hablamos de un contrato mercantil, es un contrato donde ya yo necesito negocio rápido, ¿no? Quiero realizar una actividad económica y usualmente aquí no me importa mucho, digamos, el tema de con qué contrato, con tal de lograr el objetivo mi ganancia, ¿no? O sea, y usualmente aquí, en estos tipos de contratos, ¿no? Lo que se busca es satisfacer necesidades y satisfacer, ¿no? No necesariamente de la misma manera como uno esperaba, ¿no? O sea, los beneficios son particulares, no son generales y no suelen ser los mismos. Vamos a poner un ejemplo que es el que personalmente me gusta mucho, que es el llamado contrato de auspicio. Miren, estimados amigos, cuando hablamos de un contrato de auspicio, ¿no? No estamos hablando propiamente de un contrato donde hay una relación obligacional y donde yo recibo exactamente dinero
o exactamente en forma particular recibo algo conforme o de la misma naturaleza que yo le he entregado. O sea, yo te entrego un auto y tú me entregas plata, o yo te entrego conocimientos y tú me entregas plata. No, no, no. No necesariamente es así. Un contrato de auspicio, algunas veces, lo que busca es entregar o lo que busca es generar ganancias sobre la base de entregar bienes sin, sin necesidad que me entreguen el valor del mismo, porque lo que yo deseo es un derecho, o mejor dicho, una expectativa de ganancia, y que esa ganancia está unida a la naturaleza propia de la persona con la que contrato. Ejemplo. Un cantante famoso, ¿ya? Vamos a hablar de cantante famoso, ¿ya? No Bad Bunny, no de esa sarta de sopengos. Disculpen el insulto, ¿no? Un cantante famoso, ¿ya? Digamos que Gianmarco, ¿ya? Gianmarco, cantante famoso internacionalmente, ¿no? Oye, yo quiero vender guitarras. Yo me dedico a vender guitarras. Qué bonito sería si yo le doy una guitarra a Gianmarco, ¿no? Y Gianmarco la toca, le dice, oye, esta canción la compuse gracias a esta guitarra marca, ¿no? Del patrocinado. Uy, la gente nunca había escuchado esa marca, oye, la toca Gianmarco. Uy, si el Gianmarco la toca, por algo será, ¿no? O de repente no hablemos de Gianmarco, ¿no? Charlie Parra del Riego, ¿no? Excelente guitarrista. ¿Ya? Se la doy a Charlie Parra. Uf, ¿no? La toca, le dice, esta guitarra me gusta. La recomiendo. ¿Qué es lo que voy a lograr con eso? ¿Que me den la plata por haberle dado la guitarra? No. Lo que yo estoy buscando es que vender más guitarras. Eso es lo que yo busco. Y que la gente conozca de mi guitarra. Igual si es un deportista, de repente un ciclista, oye, le entrego mi bicicleta, él la usa, gana, pues, oye, ¿con qué ganó este ciclista? Ah, con la bicicleta marca tal. Uy, ay, ay, debe ser buena, porque la está usando un campeón. Sí, y más personas compran la bicicleta. Entonces, aquí el tema del auspicio, que es un contrato empresarial propiamente dicho, es un contrato que logra, ¿no? Cosas que no necesariamente están unidas o a una reciprocidad inmediata, ¿no? Te doy la guitarra, dame el dinero. No, no, no. Yo busco más, busco ampliar mi marca, busco notoriedad, busco, ¿no? Que la gente me conozca. Entonces, aquí el contrato empresarial lo que busca es un beneficio mutuo, ¿no? Un beneficio en el cual ambos satisfagan una necesidad. ¿Qué más quiere Charlie Parra que le regalen otra guitarra? De repente ya tiene 15, pero ¿qué tiene de malo que tenga 16 o que tenga 20? ¿No? ¿Qué tiene de malo? No, no tiene nada de malo. Oye, ¿qué tiene de malo que tenga 5 bicicletas y que me regalen 6 más? Bueno, que te las regalen, pero con la finalidad de que tú las publicites, que tú las des a conocer a tu público. Y ese público conocerá y de esa manera yo lograré más ganancias o lograré mayor notoriedad. Otro ejemplo, el otro tipo de contrato de financiamiento o otro tipo de contrato de empresarial son los llamados contratos de financiamiento, ¿no?
Dentro de los contratos de financiamiento, como yo les había comentado, mis estimados amigos, es lograr obtener recursos para, ¿no?, la adquisición de bienes, servicios y proyectos. Existen muchísimos tipos de contratos de financiamiento, ¿no? Los principales, yo he puesto ahí, factoring, leasing, fideicomiso, pero hay más. El contrato de tarjeta de crédito, ¿no? Entonces, eso es uno, ¿no? Pero, digamos, el factoring es uno de los contratos que yo quisiera desarrollar porque es, digamos, el contrato que más se está usando, bueno, que es, y que, digamos, nos permite entender en qué consiste esta obtención de liquidez. Perdón, de leasing. El contrato de leasing, por ejemplo, que está regulado y puesto esa base legal, ¿no?, que es una base legal actual donde yo he revisado, ¿no?, permite obtener bienes sin necesidad de reducir o sin quedarme sin recursos, ¿no? Hay un ejemplo muy chévere que yo hablo con mis alumnos cuando conversamos de los contratos de leasing, cuando decimos, oye, ¿qué prefieres? ¿Comprarte un carro? ¿No? Tú tienes, por ejemplo, tienes $10,000 y tienes que hacer un negocio. Para ese negocio tienes que dedicarte a transportar bienes. ¿Ok? Pero tienes $10,000. $10,000 que son, que puedes usar, o te compras los carros para transportar, o te compras los bienes para transportar, pero no puedes comprar los dos. Así que esos 10,000, utilízalos. ¿Qué te compras? ¿El carro o los bienes? Por ahí dicen, me compro los bienes. Ya, ¿y cómo lo transporto? No, me compro el carro. Perfecto. ¿Y qué transportas? Entonces, de ahí viene la pregunta. Entonces, pero profe, entonces, ¿cómo hago para, con esos 10,000, comprarme el carro y también transportar los bienes? Ah, contrato de leasing. ¿Por qué? Porque en un contrato de leasing yo puedo, sin necesidad de utilizar mi capital que serviría para mi negocio, puedo utilizarlo como parte o puedo utilizar una parte de ello para financiar la adquisición del vehículo que me va a ayudar a repartir mi bien. Y no me descapitalizo. Y de esa manera puedo lograr comprar bienes y utilizar el bien para repartirlo. Y así le doy vueltas al dinero. Usualmente el leasing sirve, le soy sincero, para casi cualquier cosa. Porque hay leasing inmobiliario, hay leasing vehicular, hay leasing industrial, ¿no?, hay leasing de productos, hay leaseback, ¿no?, también, y las variaciones, ¿no? Entonces, permite cualquier tipo de adquisición de todo tipo de bienes con los beneficios de que no los tengo que pagar en forma inmediata. Celebro un crédito y ese crédito va a ir pagándose con el desarrollo de mi actividad económica. No me descapitalizo, pero sí logro obtener mis beneficios, ¿no? Y como lo he puesto ahí, permite, ¿no?, requerir bienes, ¿no?, de uso temporal. El endeudamiento usualmente es corto a mediano plazo, pues a largo plazo, ¿no?, como sería una hipoteca, ¿no?, eso corto a mediano plazo. Y lo interesante es que me permite tener crédito fiscal, sí, pues me crédito porque el hecho de que yo asuma esta deuda me permite reducirlo al momento de
pagar mis impuestos. Finalmente tenemos los contratos de sociedad. Los contratos de sociedad, estimados amigos, son otro tipo de contratos empresariales, pero estos sí son contratos que tienen que ver con ya aspectos propiamente de lo que vamos a desarrollar cuando veamos el diplomado. Los contratos de sociedad son contratos que están regulados por nuestra ley y son contratos, digamos, de naturaleza específica, que buscan garantizar o que buscan obtener actividad económica, pero de una forma constante y de una forma casi, podríamos decirlo, indeterminada. ¿Por qué? Porque cuando uno constituye una sociedad, busca generar un acuerdo de creación de un ente jurídico con la finalidad de celebrar actos empresariales ya en forma continua, constante, regular. Esta actividad constante, continua, regular, necesita una normatividad ya preestablecida. Y usualmente nuestra Ley General de Sociedades nos obliga a cumplir aspectos ya básicos y preestablecidos. ¿Cuáles son ellos? ¿No? Primero, celebrar un acuerdo para realizar actividades económicas. Estos acuerdos que se crean con la finalidad de generar una sociedad y realizar actividad económica tienen características que son afectos societarios, o sea, que yo me uno no porque me gustas, no porque eres mi amigo, no porque me cae bien, no eres porque eres mi hermano del alma, no, no me interesa eso. Yo me uno a ti porque yo quiero contigo realizar actividad económica en forma constante. Tenemos objetivos comunes, cosa diferente que sucede con los contratos de consorcio, que si bien el negocio es común, pero las ganancias o las necesidades de ambas partes es diferente, igual que en el contrato de asociación de participación. Tenemos un capital social que no es lo mismo en un contrato de asociación, que no es lo mismo en un contrato de asociación en consorcio de asociación de participación, que no funciona o que no existe en contratos empresariales. Y aquí sí se requiere porque es la base para realizar actividad económica. Y una organización propia que se va a convertir en la estructura de obligatorio cumplimiento entre ambas partes. No es que un día funcione y mañana, si el negocio no funciona, no lo cumplo, como en el contrato de consorcio, o que sea como un contrato de financiamiento donde solamente quiero obtener ganancias, nada más, o lo celebro con la finalidad de solamente ganar dinero y punto. No, 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 no. Acá lo que se busca es realizar actividad económica en forma constante y si una parte se perjudica, yo también me perjudico. Entonces acá hablamos de una sociedad de desarrollo mucho más elaborado, que es lo que vamos a desarrollar cuando veamos el diplomado y que requiere elementos muy particulares. ¿Cuáles son las figuras societarias que regula nuestra Ley General de Sociedades? Miren, yo lo he separado así para que no se confunda mucho, ¿no? Lo he separado entre las que se usan mucho y las que no. ¿Cuáles son las que siempre se usan? Las que siempre se usan son las sociedades anónimas y sus variedades. La sociedad anónima cerrada, la abierta, ¿no? La sociedad comercial de responsabilidad limitada o la llamada SRL y las sociedades civiles, ¿no? Y sus dos variantes, ¿no? La sociedad civil de responsabilidad limitada y la sociedad civil ordinaria. Esas son las que son más usadas, las más comunes. Las que se usan poco y que están reguladas por nuestra ley son las llamadas sociedad colectiva, comandita
y comandita por acción. Son como cuando juego con mis chicos, son las sociedades que son parecidas a tu ex, ¿no? ¿Por qué? Porque son problemáticas, ¿no? Nadie las usa, ¿no? Y, y de verdad no tienen no tienen la eficacia que tienen otros, ¿no? Disculpe. Y por otro lado, están las sociedades anónimas cerradas simplificadas, la llamada SACS, ¿no? Que está regulada por el por el decreto legislativo 1409, que, ojo, no forma parte de la ley general de sociedades. La vamos a revisar, la vamos a estudiar en su momento, pero que no forma parte de la ley general de sociedades, pero que, digamos, es una, como digo con mis chicos en la universidad, es el mini-mí de la sociedad anónima cerrada, ¿no? Es la sociedad anónima cerrada y su mini-mí es la SACS, ¿no? Es igualita, pero más chiquita, nada más. Finalmente, mis estimados amigos, encontrar las diferencias, que creo que es algo que se ha quedado un poco en el ámbito, ¿no? De decir, oye, pero ¿cuál es la diferencia? Que no me queda claro cuál es la diferencia entre los contratos empresariales, los asociativos, no los de la sociedad, ¿no? Y acá creo que regulo muy, en forma muy precisa y tampoco sin abundar mucho las diferencias para que lo tengan claro. Por ejemplo, cuando hablamos de contratos empresariales, ya sabemos que es total libertad. Forma, fondo, como quieras, en la forma que quieras, la posición que quieras, como quieras. Libertad contractual, empresarial, perdón, libertad de contratar, libertad contractual, libertad de empresa, total libertad. Los contratos asociativos no hay una limitación, no tanta, pero hay una limitación. ¿Por qué? Porque esa limitación está debido al negocio, debido a la responsabilidad de las partes, debido al aspecto en cómo se desarrolla la actividad negocial. Y ahí hay una limitación. En cambio, cuando hablamos de contratos de sociedad, ahí sí la limitación es de forma y fondo. ¿Por qué? Porque yo no puedo crear una sociedad como a mí me dé la reverenda gana. Yo no puedo agarrar, me gusta esto de la sociedad anónima, ya. Voy a agarrar un poquito de sociedad colectiva, ya. Voy a agarrar un poquito de sociedad civil y le voy a meter unas gotitas de sociedad anónima abierta. ¿Ya? Hago mi menjunje y tengo mi nueva sociedad. Eso no puedo. O utilizas un tipo o utilizas otro tipo. Oye, pero no me gusta. Bueno, esa es la formalidad. Esa es. Entonces, si usted quiere realizar actividad negocial, comienza usted a pensar, ¿qué tipo de negocio quiero hacer? ¿O qué tipo de actividad económica quiero hacer? ¿Con qué características la quiero hacer? ¿Con qué formalidad la quiero hacer? Quiero ser libre soy. Empresarial. No, yo creo que sea un poco limitado, poquito, ya, asociativo. No, yo quiero una que se establezca con normas claras, regulación, los llamados estatutos, ya, contrato de sociedad. Duración. Cuando hablamos de contratos empresariales, estimados amigos, sabemos que la duración puede ser indeterminada o limitada, depende. ¿Depende de qué? Depende del negocio. Puede durar meses, como puede durar semanas, como puede durar años, depende. Y lo interesante es que como tiene una duración determinada, yo puedo agarrar y decir cuándo me retiro y cuándo no. Claro, porque es totalmente libre. Acuérdense, libre soy, libre soy. Oiga, ¿y los contratos asociativos? No. Usualmente son de duración temporal.
Oye, ¿no pueden durar años? Difícil, difícil. Lo normal es que duren lo que dura el negocio. Contrato de consorcio para construir una torre. Ya, pues, ni modo que la fuera la Torre de Babel. Va a llegar un momento en que va a terminar. Va a terminar. Y una vez que terminó el contrato. Punto. Y cuando hablamos de contratos de sociedad, ahí la cosa cambia. ¿Por qué la cosa cambia? Porque aquí estamos hablando de que la actividad económica va a continuar siempre. Y ahí sí es donde podemos diferenciar y establecer la naturaleza propia de la actividad económica y decidir que sea indeterminada o limitada, con una duración específica. Y nuestra Ley General de Sociedades, por ejemplo, establece de la duración indeterminada por naturaleza de las sociedades y por excepción limitada. Y te lo dice la propia ley en forma específica, cuando se trata, por ejemplo, de las sociedades colectivas. Cuando hablamos de organización, de nuevo, contratos empresariales, libre soy, libre soy. Yo puedo organizarlo de la manera que yo considere más eficiente. No tengo limitación legal, ¿no? Y es más, lo que digan las costumbres empresariales, sin ningún problema. En cambio, los contratos asociativos es diferente, porque los contratos asociativos tienen una organización básica que está establecida por lo que establece la ley y conforme al negocio. Es por eso de que cuando se habla de contratos de asociación de participación o contratos de consorcio, ¿no? O contratos de factoring, ¿no? Ahí se establece una organización básica, pero también se regula alguna vez por lo que dice la ley y también por lo que dice el negocio. Entonces, ¿para qué? Para tener seguridad jurídica, pues, ¿no? Para que la parte no se sienta, digamos que, un posible abuso. Y por otro lado, nos vamos al otro lado de la playa, estamos en un contrato de sociedad. En un contrato de sociedad ya la organización la establece la ley y las partes en forma específica. Y si las ha establecido la ley y lo ha establecido las partes, es misa para ello. Es por eso que los estatutos, cuando veamos estatutos, deben respetar y que son la base para todo el desarrollo organizacional de una sociedad. No puede cambiar, no puede incumplirse. Y si usted no está de acuerdo, tiene que hacer una modificación de estatutos. ¿Y cómo se modifica un estatuto? Conforme lo dice el propio estatuto, ¿no? Y finalmente, el tema de la responsabilidad, que en los contratos empresariales la responsabilidad es variable. ¿Y por qué es variable? Porque ya sabemos que las obligaciones, que las prestaciones no son las mismas, son variables. Entonces, si mi prestación o si mi obligación es variable, la responsabilidad también lo será. ¿Y cómo se desarrollará o cómo se establecerá? Conforme las partes lo establezcan. Por el otro lado están los contratos asociativos, en donde los contratos asociativos ya la responsabilidad varía dependiendo lo que diga la ley, lo que diga el negocio o lo que establezcan las partes. Ahí sí, si bien podría decirse que es mucho más amplia, yo considero, estimados amigos, que desarrolla más problemas, porque no necesariamente lo que las partes pidan es lo que establece la ley. Y entonces hay que tratar de encontrar la técnica que permita satisfacer a las partes y que no vaya en contra de la ley.
cosa que no sucede con los contratos empresariales, que ahí no hay ley que establezca y lo que pacten, ahí se queda. Y por otro lado, los contratos de sociedad, donde la responsabilidad se desarrolla en forma específica y la responsabilidad será limitada por naturaleza propia de las sociedades y ilimitada por excepción, cuando la propia ley te lo diga. Cuando veamos contratos de sociedad, vamos a ver que cuando la sociedad tiene una determinada figura, tiene responsabilidad ilimitada. Y cuando tiene otra, limitada. Vamos a ver que cuando veamos una sociedad, puedo yo haber celebrado el contrato, pero si no me inscribo en registros públicos, mi responsabilidad es ilimitada. Y cuando ya me inscribí en registros públicos, mi responsabilidad se vuelve limitada. Entonces, cada característica contractual es básico para entender los contratos empresariales, los contratos asociativos, los contratos de financiamiento y los contratos de sociedad. Bueno, estimados amigos, eso ha sido todo. Ahí está mi correo para que me puedan escribir, ¿no? Para que me puedan escribir y, digamos, me puedan también hacer las preguntas que ustedes consideren necesarias, ¿no? Para poder, digamos, desarrollar con más calma este tema, ¿no? Espero que les haya gustado. No se olviden que vamos a tener 3 sesiones con esta, ¿no? De aspectos previos, básicos, ¿no? Y luego ya vamos a entrar, ¿no? Al tema del diplomado societario, propiamente dicho, donde ya analizaremos un montón de temas que son, yo considero que son sumamente importantes para el conocimiento empresarial que ustedes requieren. Entonces, no sé si tienen alguna preguntita, yo encantado. A ver, vamos a ver. Preguntas. A ver, si alguien tiene una pregunta, por favor. Estimados amigos, a todos los que nos han acompañado el día de hoy, les agradezco su presencia, les agradezco su tiempo. Espero que sigamos conversando, ¿no? Y por favor, cuídense mucho, que tengan muy buenas noches. Muchas gracias.